Aquí les hemos informado del preocupantísimo reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Reclutamiento de menores en México por miembros del crimen organizado, principalmente por grupos del narcotráfico, es una realidad. Ha pasado más de 14 años desde que se detectó este problema en aumento, pero hasta ahora no hay un solo sentenciado o detenido en nuestro país por cooptar a menores de edad para realizar actividades ilícitas. Agarrar a un niño de cualquier edad, que está en edad de jugar, en edad de estar, no sé, con sus cochecitos, etcétera, y reclutarlo para el crimen organizado. Los menores de edad se han convertido en blanco fácil de la delincuencia organizada. Los grandes cárteles de la droga los utilizan para cometer delitos. Y mire, la detención y detuvieron en Tabasco reveló a Derek Yair como el niño sicario. Y es que tiene 14 años. Solo el caso pertenece al grupo criminal de la familia michoacana. Con la tarea de eliminar a integrantes de organizaciones rivales, es decir, eran sicarios. México, un hermoso y enorme país en donde alrededor del 30% de la población vive en situación de pobreza, es decir, más de 38 millones de mexicanos, haciendo que los jóvenes que buscan una mejor vida se vean orillados a seguir lo que el mundo les vende como una salida fácil y rápida, siendo este el punto de partida para crear un sueño en el que pueda tener una mejor vida, en el que pueda tener poder, en el que pueda tener el causante de todos sus problemas, dinero, surgiendo ahí el sueño del joven mexicano pobre. Pero realmente, ¿qué es este sueño? Muchos lo podrían considerar el tener fama, dinero, autos, armas e incluso poder. Pero para algunos de los mexicanos simplemente es poder sacar a su familia adelante. Un sueño de poder tener una buena vida, en donde comer 3 veces al día sea algo común y no una ocasión especial. Desafortunadamente, la realidad del mexicano, en el que un gobierno que ha abandonado a estos jóvenes, en donde la educación, lejos de ser un derecho, parece un privilegio, puesto que en su día a día se ven obligados a elegir entre comer o ir a la escuela. Provoca que aquellos estudiantes, por muy buenos que sean, no cuenten con los recursos suficientes para lograr terminar siquiera la secundaria, y como consecuencia, se estima que al menos 1 de cada 3 jóvenes, entre 15 o 17 años, no asistieron a la preparatoria, ya que en la sociedad actual no basta con echarle ganas, puesto que en su entorno no importa qué tanto se esfuerce, siempre existirá algo que le impida poder avanzar, ya sea la corrupción, la violencia tanto en su familia como en su vida externa, o simplemente la falta de oportunidades que le limiten su crecimiento. Antes de seguir avanzando, quisiera dejar en claro que este video no busca que simpatices con aquellos jóvenes que decidieron tomar este camino de la delincuencia, puesto que al final, todos toman sus decisiones y tienen que afrontar las consecuencias de estas. La finalidad de este video es cuestionar en qué tipo de sociedad vivimos, en donde ya es normal escuchar que menores de edad se vinculan al narcotráfico de forma voluntaria o son obligados a formar parte de estos grupos criminales, y sobre todo, la deshumanización que se presenta al enterarnos de estos casos. Esta pobreza genera un estrés y una presión en la familia que desarrolla la base de muchos problemas en estos jóvenes que no cuentan con una verdadera guía para enfocar su vida. Crecen en un ambiente en el que sus padres, si es que todavía los tienen, dedican la mayor parte de su tiempo trabajando, buscando darles una mejor vida a sus hijos, pero en ciertos de los casos no es así. La ausencia de padres, la violencia intrafamiliar y en algunos de los casos la guía de sus propios familiares es lo que llevan a parte de los jóvenes a tomar esta decisión de formar parte de grupos delictivos o incluso a formar sus propios grupos delictivos, llevando a tragedias que más adelante mencionaré. Esto se genera por una búsqueda de pertenencia, obtener dinero para apoyar a su familia o un escape a su realidad, que poco a poco va generando ideas peligrosas, las cuales, conforme pasa el tiempo, van subiendo de intensidad, haciéndoles perder su brújula moral y su identidad. Y aunque algunos lo hacen por necesidad, otros, al presentar esta pérdida, sueñan con un mundo en donde ellos puedan ser quienes manden, en donde ellos sean los que generen respeto y tal vez ahora ser ellos quienes hagan sufrir a los que en algún punto de su vida se burlaron de ellos o los hicieron menos. Estas ideas son impulsadas por lo que pueden llegar a ver en la televisión, en TikTok y demás redes sociales, o incluso en las canciones que escuchan, como los narcocorridos, y ahí es donde surge este sueño, el sueño de poder tener una vida mejor en el instante, ya que desean que su vida cambie lo más rápido posible, sin importar el precio que tengan que pagar, siendo normalmente su vida.
Esta falta de protección, de atención a los menores, es aprovechada por estos grupos criminales, que a día de hoy se encuentran presentes en la mayoría de estados de México, que buscan aprovecharse, lucrar y divertirse con ellos. Estos jóvenes son sometidos a diferentes pruebas y entrenamientos, en las cuales se ven obligadas a realizar actos atroces a cambio de dinero y seguir con vida durante un día más. Y una vez terminando su entrenamiento, pueden formar parte del grupo criminal, y de ahí surgen los llamados pollitos de colores. Esto hace referencia a los famosos pollitos de colores que son pintados y luego vendidos al público en diferentes partes del país, pero debido a los productos tóxicos que se emplean para lograr pintar a los pollos, sus vidas se ven reducidas a un par de días después de adquirirlos, y en el caso de los jóvenes, sus vidas no serán muy largas después de unirse a estos grupos criminales, puesto que serán usados como carne de cañón para los altos mandos. Otro caso indignante en México es el de los apodados pollitos de colores. Así llaman los carteles a sus víctimas más pequeñas. Son niños inocentes que reclutan y entrenan como sicarios y que para los delincuentes son desechables. Se estima que alrededor de 250,000 niños de entre 12 y 15 años se encuentran en peligro de ser reclutados por estos grupos de criminales, en distintos roles, desde sicarios para sus organizaciones hasta los que son conocidos como halcones, quienes son encargados de vigilar y alertar cuando alguna autoridad se encuentre cerca de su área, ya sea policía o militar. Estos no solo son recompensados con dinero, también lo son con drogas, creando problemas de adicción en ellos desde temprana edad, haciendo que busquen seguir realizando estos trabajos para seguir obteniendo más y más. Y como mencioné, esto se ve impulsado por la narcocultura, los famosos alucines que se pueden encontrar en distintas redes sociales como TikTok, en donde comparten sus actos delictivos como una hazaña, e incluso en las series impulsadas por grandes plataformas como Netflix o Amazon, en las cuales se cuentan historias de famosos narcos o grupos criminales. Esto es importante, puesto que muchas de estas series cuentan la historia de estos peligrosos narcotraficantes desde un punto de vista heroico, en donde informar de sus actos criminales pasa a segundo plano, y se centran en hacerte simpatizar con estos al contar la historia desde su punto de vista, creando que logres simpatizar con estos delincuentes, buscando hacer que el espectador, conforme vaya viendo la serie, más desee que todo le salga bien al criminal, puesto que al ser el personaje principal, crea una sensación de compañerismo, te hace creer conocerlo y buscar que pueda lograr todas sus metas, puesto que lo has acompañado a lo largo de toda su historia. Y toda historia debería de tener un final feliz, ¿no? Y esto nos lleva a los casos como el pirata de Culiacán, que a la corta edad de 17 años fue asesinado por hablar mal de quien no tenía, y víctima de una sociedad que aplaudía y fomentaba los actos delictivos de un menor de edad. Tampoco es sorpresa que a día de hoy sigan surgiendo casos como el del Ponchis, el primer caso de un niño sicario documentado en el año 2010. ¿Es aquí? Acá. ¿Es lo que? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? Acá. En el Lugo. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Dónde te...? Pero que nos hace preguntarnos, ¿cuántos niños antes de él sufrieron este destino? Niños de los cuales posiblemente nunca tendremos conocimiento, y muchos de estos casos actuales se vuelven una burla para la gente de internet, como el reciente caso del Cachetes, joven de 15 años el cual fue asesinado por uno de sus compañeros en el año 2023, joven que ya llevaba tiempo metido en esta vida criminal, de los cuales saldrían muchos memes, burlas y generarían un fenómeno en el internet reciente, el cual tenía como objetivo burlarse de este joven delincuente.
Y esto último nos hace cuestionarnos, ¿los memes y burlas son acaso generados por un hartazgo social? Y repito, no busco generar empatía por estos jóvenes, si merece la burla o no, es cuestión de ustedes, espectadores, pero lleva a preguntarnos, ¿qué tan deshumanizados tenemos estos jóvenes que no solo celebramos su muerte, también nos burlamos de ella? Ya sea o no buscada por él, al final sigue siendo un menor de edad que fue víctima de la precariedad social en la que vivimos. Y así, cientos de casos más de estos pollitos de colores, delincuentes juveniles o simplemente jóvenes que querían cambiar su vida sin importar cómo, que desafortunadamente después tendrán que ser buscados por sus madres debido a la incompetencia del gobierno, y posiblemente nunca los encuentren, y si lo hacen, no será con vida. Esto es algo que se puede ver en las noticias con mucha frecuencia, tal que ya se tiene normalizado en nuestro país, donde ya no es una novedad escuchar que jóvenes fueron abatidos o detenidos por el ejército mexicano. Y así, es como termina este sueño de dinero, poder y sobre todo, salir adelante, donde solo presenta un cambio momentáneo para los jóvenes que prefieren vivir llenos de lujos o apoyar a su familia durante unos instantes a tener que seguir soportando su antigua vida durante mucho más tiempo. La realidad que se vive en México es tan dispersa y tan complicada que la mayoría de los mexicanos que no tenemos tiempo para pensar en esto, al estar centrados en nuestros propios problemas, ya sea estudiar, trabajar y rezar para que el día de mañana no te pase algo mientras caminas por la calle, que no nos damos cuenta de lo mucho que afecta a las nuevas generaciones. Y nos lleva a pensar, ¿en qué punto estamos socialmente? En donde las muertes solo son un número más, en donde los jóvenes no tienen más opción que llegar a la vida criminal, y en un país donde durante generaciones el gobierno nos ha fallado y nos seguirá fallando, ya sea desde un policía corrupto hasta políticos corruptos que permiten que sigan surgiendo estos casos, sin importar su partido político. Y nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer además de observar? Es una pregunta dura, que me ha dejado pensando durante mucho tiempo y por eso hago este video. Tal vez muchas personas no lo vean de esta manera, pero estoy convencido de que el acto de una sola persona puede cambiar completamente el mundo, tanto para bien como para mal. Así que, en un mundo lleno de violencia, tú trata de ser quien comparte esa esperanza, ayuda a quienes puedas y trata de apoyar a quienes no tienen guía en su vida. Y tal vez sea bueno preguntarte, ¿cuál es tu sueño en el México en el que vivimos?